Ya. Estaba hablando Vero. ¿Qué querés? No sé si Vero entró de nuevo. Sí, acá estoy. Ah, perfecto. Llegué a escucharte, sí. Mirá, la verdad que... Corrijo lo de la Unión Europea porque todavía no estaba la Unión Europea. Varios de los integrantes que hoy forman parte de la Unión Europea, pero me pareció que lo estudié desde esta fecha. Después, a ver, un año, 2 años después del 45, creo que fue, después voy a buscar los apuntes porque yo di una clase justamente de esto, pero me resuena eso de la fecha. Lo podemos seguir indagando. Yo encontré que, digamos, o sea, de acuerdos internacionales de la ONU respecto al clima, como que estos eran, digamos, como los principales hitos. A lo mejor hay, digamos, acuerdos, tratados o reuniones previas de la ONU, pero que no eran, digamos, la antesala de la firma del protocolo de Kioto. Finales de los 40, principios de los 50, estaba como recién empezando, digamos, el estudio de los fenómenos atmosféricos y de la temperatura global y de qué cambios podían están siendo generados por las actividades antrópicas. Ahí estoy viendo en el chat lo que dice Juan Pablo. Sí, acuerdo, o sea, digamos, posguerra, digamos, la discusión estaba más centrada, digamos, en esto, en armas de destrucción masiva, Guerra Fría, incluso carrera espacial. O sea, es como que no estaba puesto, digamos, el foco en un problema ambiental, en una problemática climática. Que sí entra de lleno, digamos, en los 80s o finales de los 70s, con el descubrimiento del adelgazamiento de la capa de ozono, con los gases invernadero. O sea, como que hay, digamos, también un gran avance científico en el conocimiento de cómo funcionaba el sistema climático, que antes no se tenía, y que por eso no está instalada, digamos, la problemática climática, básicamente, en el discurso global. Pero lo buscamos, Vero, no sé, sí, lo chequeamos el dato. Sí, no, yo preguntaba porque me pareció, me acordé de eso nada más. Bueno, Después lo buenísimo, busco igual. gracias. Buenísimo. Bien, ahí lo estoy leyendo, chicos. Sí. Yo, o sea, por supuesto, como verán, no soy profe de historia, ¿eh? Así que, si callo es porque no sé. Bien. Esto es un poquito más de lo mismo, esto se repite un poquito. O sea, en diciembre del 97, en Kioto, los países industrializados firman este acuerdo, digamos, o se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El primer objetivo que se plantea es que se alcance una reducción medible entre los años 2008 y 2012 de al menos el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se estaban teniendo en el año 1990. O sea, yo uso como nivel de referencia el año 90 para decir, entre el año 2008 y 2012, la emisión de gases tiene que ser 5% menor a la del año 90. 5% como mínimo, de ahí para arriba, digamos. ¿Sí? O sea, se estableció que el compromiso sería obligatorio cuando lo ratificasen los países industrializados responsables. Por eso lo que les decía de la demora, desde que se firma en el 97 hasta que comienza a entrar en vigencia en el 2005, ¿sí? O sea, porque la última en firmar fue Rusia. Rusia es un país industrializado y ahí es cuando firma Rusia, cuando ratifica Rusia, es cuando entra en vigencia el protocolo de Kioto. O sea, es importante, digamos, la firma y la ratificación de los países industrializados porque básicamente si hacemos la cuenta de cuánto dióxido de carbono o cuántos gases de efecto invernadero producen los diferentes países del mundo, la cuenta no es para nada equitativa. O sea, exacto, el autor está tirando el número, sí, Estados Unidos es el 35, 36, incluso hay estimaciones de hasta casi el 40% de ese peso. Sí, era como que per cápita producían casi 5 veces más de contaminación.
en Exacto. promedio que el resto de la población. Exacto. O sea, no es lo mismo, digamos, China también, la India también, Rusia también. O sea, y además cada país tiene, digamos, una realidad sociopolítica, económica distinta. O sea, así que no era un convenio, un tratado fácil de hacer firmar, por la diversidad, digamos, de realidades económicas y políticas. O sea, la Unión Europea, luego cuando se conforma la Unión Europea, eso es cierto, lo aclaró Ibero, la Unión Europea, yo no me acuerdo tampoco el año en que se consolida, que se forma, se comprometió a reducir emisiones totales, donde el piso no es del 5%, sino que es del 8%. Y luego cada estado de esa Unión Europea se reparte distinto ese porcentaje. ¿Sí? Eso ahora se lo vamos a discutir un poquito con que hay cargas repartidas, digamos. Acá es como arranca un poco la historia con Estados Unidos, entre la entrada y la salida. Bill Clinton, cuando era presidente de Estados Unidos en el 97, cuando se firma el protocolo de Kioto, firma el acuerdo. O sea, Estados Unidos firmó el acuerdo en el 97, pero eso fue a discusión en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos, donde los legisladores de Estados Unidos no acordaron ratificarlo. Entonces Estados Unidos no ratificó el acuerdo. O sea, tuvo una adhesión simbólica, solo una firma, un compromiso no vinculante. Y luego, o sea, cuando en el 2000 entra de presidente George Bush, en el 99 creo que Bush ganó las elecciones, directamente pega el portazo. O sea, Estados Unidos sale del acuerdo, y la justificación de Bush tuvo que ver con que no, o sea, según él, o sea, en sus declaraciones como que dice que comparte la idea de reducir las emisiones y de la problemática ambiental, pero considera que la aplicación del protocolo no es eficiente, o es ineficiente, digamos. De esto hay una gran controversia, porque en realidad esta fue la justificación de Bush para las Naciones Unidas, pero en otras declaraciones o en otros documentos se sabe perfectamente que Estados Unidos siempre puso esta dicotomía de si es la economía o es el medio ambiente. Y Estados Unidos optó, en este caso, por la economía. Dijo, a mí no me genera plata, me implica mucha pérdida adherir y ratificar el protocolo de Kioto. Entonces directamente ellos dieron el portazo. Ese es el portazo de 2001. Hay una serie de portazos grandes de Estados Unidos. Luego pasa la otra realidad, ¿no? Existen otros países que no tenían la obligación porque no son desarrollados, o sea, no están en el anexo 1 del protocolo de Kioto, que no tenían, digamos, la obligación de firmarlo y de ratificarlo, y sin embargo lo hicieron y adhirieron. Este es el caso de Argentina. Argentina firmó y ratificó el protocolo de Kioto en el 2003. Luego, cuando ratifica Rusia, ahí es cuando entra en vigencia. Y esto es un poco lo que les venía contando. Hola, Andrés. Sí, bien. Ahí seguimos. Perdón, a ver. Sí. Los objetivos del protocolo de Kioto, o sea, los principales son alcanzar un acuerdo internacional en que se respeten los intereses de los países firmantes, que al mismo tiempo esto permita, digamos, resguardar y proteger la integridad del sistema ambiental y el desarrollo económico mundial. O sea, la idea no es, digamos, firmo el protocolo de Kioto y quiebro, o sea, mi economía quiebra, sino generar un nuevo tipo de economía que funcione de la mano con este tipo, digamos, de innovaciones que reduzcan gases de efecto invernadero. O sea, filosóficamente la idea es reconocer la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra. O sea que, de nuevo, lo que hago yo en mi país, como, digamos, como consumidor, como productor de insumos, digamos, o como exportador de productos, como país industrializado, tiene un impacto sobre el bienestar ambiental de todo el planeta y de todas las personas que viven en el mundo. O sea, no solo en mi país. Entonces, implica, digamos, cambiar la concepción que existe, digamos, de cómo entiendo cómo funciona el mundo, ¿sí? Y el objetivo principal era este que les decía, estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en un piso del 5% comparado con el de 1990. Hay dos puntos de comparación. Son los niveles de gases de efecto invernadero del 90 para una serie de gases de efecto invernadero específicos y los niveles del 95 para otro grupo de gases que entraron después en otra reunión posterior. Ahora, más adelante les voy a decir cuáles son los niveles del 90 y cuáles son los gases
de los niveles del 95. Además, también, digamos, como marco conceptual de objetivos, permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permita que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Esto es un poquito lo que les decía, esta idea, digamos, de cambio en la política económica a favor del ambiente, pero no en detrimento de la economía. O sea, yo no quiero que la economía se reduzca, o que los países sean más pobres, o que haya más pobreza, o que no alcance el alimento mundial, sino que haya desarrollo, justamente. Así que un poco de la mano con la definición de sustentabilidad, la finalidad general o global del protocolo de Kioto es lograr que las necesidades ambientales de las generaciones presentes no imposibiliten o limiten las necesidades ambientales de las generaciones futuras. O sea, esto va de la mano con la concepción, digamos, de sustentabilidad. Esto lo voy a pasar muy rápido, o sea, después si quieren repitan la diapositiva. Se generó a partir del protocolo de Kioto, digamos, perdón, ya venía existiendo en realidad desde antes una instancia de reunión anual donde las partes firmantes y ratificantes se unen y generan, digamos, actualizaciones respecto a cuáles son las legislaciones del protocolo. O sea, si se requieren, digamos, mejoras en la legislación, cambiar artículos, o de alguna forma cambiar el arreglo de las partes, la conferencia de las partes es la instancia para hacerlo. Esto tiene, digamos, una sede, se celebra anualmente, es en un país, es, digamos, el host, el anfitrión, y se encarga, digamos, de organizar la conferencia de las partes en su país para el resto de los países. Todo esto, por supuesto, en el marco de las Naciones Unidas, ¿no? El protocolo de Kioto, si me dicen, ¿dónde está el original firmado? Está en las oficinas de las Naciones Unidas. Después, respecto a los acuerdos políticos que se engloban, después si quieren mírenlo, el protocolo de Kioto se los dejé en la plataforma, está en PDF, está en varios idiomas, les dejé el que está en español. Esto es lo que venimos diciendo, disminuir las emisiones al 5% con respecto a los niveles del 90 o 95. En el 95 entran estos gases, o sea, estos son clorofluorocarbonados, esto es un clorofluorocarbonado, esto es fluoroclorofosforado, y este es un fosforado de azufre. Así que son diferentes tipos de gases que se emanan por la industria, por los diferentes subproductos de combustiones. Así que estos entraron después, y la normativa fue, bueno, hay que disminuir de estos tres gases también al menos el 5% respecto a los niveles que existían en el 95. O sea, como entraron más tarde, tomo de línea de referencia, o sea, una línea más tardía, digamos, o sea, los valores del 95. La reducción tiene que ser efectiva entre los años 2008 y 2012, ese es el plazo, o sea, ¿cuánto tiempo tengo para generar esa reducción del 5%? Y hasta el 2008 como mínimo y al 2012 como máximo. Las partes pueden compensar sus emisiones incrementando el volumen de gases de efecto invernadero absorbidos en la atmósfera mediante sumideros de carbono en el sector de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Esto quiere decir que acá entra una especie de negociación, o sea, yo puedo seguir emitiendo dióxido de carbono, pero lo que tengo que hacer es disminuir el dióxido de carbono que ya tengo en la atmósfera, fijándolo con mecanismos de sumidero de dióxido de carbono, sumideros de carbono, ¿sí? Esto es un poquito lo que hablamos creo que fue en una de las clases de repaso, ¿no? Estos, por ejemplo, no sé, los desarrollos de silvicultura, de implantación de bosques, los grandes cultivos o monocultivos, muchos tienen, digamos, la etiqueta del protocolo de Kioto porque pasan a ser sumideros de carbono, ¿sí? Son bosques que no es simplemente la explotación maderera, sino que están avalados por la Organización de las Naciones Unidas como un mecanismo de sumidero de carbono. Entonces, el país que implantó esos árboles, que pagó por plantar esos árboles, como está fijando dióxido de carbono con este mecanismo, no debe reducir sus emanaciones de dióxido de carbono. O sea, lo que no puedo hacer de este lado en emanaciones,
lo gano fijándolo en lo que ya liberé, lo que ya emané, digamos. Así Pero que... no se tiene en cuenta si se talan otros bosques ni nada. No, o sí. no, O sea, no. puedo destruir todo un bosque y después plantar otro y decir, yo planté esto y listo, ya tengo la compensación. Bien, ahí Evelina está adelantando uno de las grandes críticas al protocolo de Kioto. O sea, cuando habla de sumideros de carbono, habla solamente de sumideros de bosque implantado, o sea, de nuevos bosques que se generan de manera antrópica, de manera artificial, y no considera a los sumideros de carbono nativos, naturales, digamos. La selva amazónica es un sumidero de carbono, por supuesto, ecológicamente hablando, no es un sumidero de carbono para el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto solo contempla sumideros de carbono construidos por el hombre, ¿sí? Entonces, no, o sea, es una falla, digamos, no considerar, digamos, el sumidero de carbono natural y solamente considerar el sumidero de carbono artificial, lleva a que los países les resulte mucho más barato plantar árboles que disminuir los gases, las emisiones de gases. O sea, muchas veces. Pero bueno, no quiero entrar en... YPF está plantando toda la parte norte de Neuquén. Claro, claro. Es más fácil y más barato. Es mucho más fácil y más barato. Y muchas veces pasa que el problema lo lleva a otro país, o sea, porque ahora vamos a seguir hablando de los mecanismos de flexibilización, y no quiere decir que cada país tiene que hacerse cargo de las emisiones de su país. Un país puede, por ejemplo, plantar bosques en otro país y está también adquiriendo bonos de carbono, ¿sí? Pero por eso, no quiero entrar en ir al núcleo de la discusión ahora. Quiero seguir, digamos, con este contexto general, para que después vayamos viendo, desarmando un poquito dónde están, digamos, dónde están, digamos, los problemas. A ver, no estoy siguiendo el chat, esperen un poquito que... Sí, o sea... sí, sí, sí. Es que tienen que darle una salida, o sea, económicamente, porque si no los estás cortando mucho, entonces no iba a terminar firmando nadie. Si Exacto. ponían normas tan estrictas. Entonces creo que eso, era tratar de negociar en donde te exijo un poco, pero necesito que firmes si estés de acuerdo, porque no tengo forma de forzarte a que cumplas una normativa que no acordaste previamente, si no es por la presión de otros países. Exacto. Y ahí está de nuevo otro de los grandes núcleos de crítica del protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto funciona en una lógica capitalista, mercantilista. Todo el dióxido de carbono pasa a tener un valor, y un valor de intercambio con otros países, o con mi mismo país. Entonces, de alguna forma es una mercantilización de una problemática ambiental. Pero es la única Pero ahí forma... te das cuenta... Sí, ahí te das cuenta lo que está pasando en Chile con la plantación de árboles no autóctonos, digamos. Los bosques que tienen son todos bosques implantados para el comercio de la madera, y la mayoría son de empresas internacionales. Claro. Que están dirigidas por gente de las 4 o 5 familias que maneja la economía en Chile. Claro, claro. Entonces, bueno, pero paren, guarden amargura para el final, chicos y chicas. Vamos de a poco. Hay un montón de cosas que están pensadas desde esa lógica, digamos. Y al final, digamos, el protocolo de Kioto le sale un tiro por la culata, que es como, bueno, voy a instaurar esta herramienta de sumideros de carbono. Pero los sumideros de carbono también tienen, digamos, sus consecuencias. No es inocuo apostar al monocultivo, digamos. Pero de nuevo, o sea, tenemos que pensar en la lógica de los 80, de finales de los 90, cuando se instauran estas medidas, o se empiezan a pensar, y el nivel de conocimiento y de manejo, digamos, del ambiente era otro hoy, 2020 también, o sea, es... Sí, tal cual, tal cual. Bien, a ver. Esto es un poquito. Los países en vías de desarrollo, digamos, los que no son de firma y ratificación obligatoria para el protocolo, también tienen el compromiso político de realizar un inventario de emisiones de gases. O sea, los inventarios de gases
ya tenían un historial en los países desarrollados, industrializados. Muchos países en vías de desarrollo ni siquiera estaban haciendo monitoreo. Ni siquiera estábamos, miren, incluir como Argentina, ni siquiera estábamos haciendo un monitoreo de cuáles eran los principales gases emanados. Entonces, tienen que empezar a pensar en cómo esas naciones empiezan a adquirir medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático, disposiciones para la elaboración y transferencia de tecnologías ambientalmente sanas. O sea, tienen que hacer también todo un cambio en la lógica, digamos, de cómo cómo venía funcionando la industrialización y la emanación de gases. Se requiere también, o sea, el desarrollo de nuevas investigaciones sobre el clima, observación del sistema climático, intercambio de información, o sea, se tienen que fortalecer las redes de intercambio de información científica, de monitoreo, de trabajo en clima, digamos. Y además todo esto acompañado por planes de educación, de formación y sensibilización de la ciudadanía, digamos. O sea, empezar a poner, digamos, el cambio climático como un tema de discusión ciudadana. Entonces, en el artículo 10 del protocolo de Kioto se enmienda o se desarrolla, digamos, esto de que hay responsabilidades que se adoptan de manera conjunta, pero que responden, digamos, a que son diferentes partes deben cumplir con diferentes responsabilidades. Hay un reparto de responsabilidades. ¿Cuánto va a reducir la Unión Europea? ¿Cuánto va a reducir el G7? ¿Cuánto van a hacer? ¿Qué tienen que hacer los países en vías de desarrollo? Sí, sí, sí. Y los artículos 6, 12 y 17 hablan de los mecanismos de flexibilidad. No tiene un nombre muy amigable, ¿no? Pero el mecanismo de flexibilidad es como una herramienta que estipula el protocolo de Kioto para que los estados puedan adquirirlas y utilizarlas para reducir ese 5% de gases de efecto invernadero. Le dicen como, porque los estados dicen, bueno, sí, perfecto, firmamos, pero dame un mecanismo, ¿cómo hago yo para poder hacer todo esto, digamos? Entonces ahí es donde el protocolo estipula 3 mecanismos de flexibilidad, o sea, 3 formas en las que los países pueden optar por entrar, digamos, en cumplimiento de este protocolo. Entonces, los mecanismos son, tienen estos nombres así como figuran en el protocolo: aplicación conjunta, mecanismo de desarrollo de energía limpia, y hay uno de comercio de bonos de, se me fue el nombre ahora exactamente, pero es de comercio. Comercio de derechos de emisión, ¿sí? Les voy a contar muy brevemente de qué se trata cada uno, pero muy brevemente. Aplicación conjunta es cuando cooperan o llegan a un arreglo, un acuerdo entre países desarrollados. Los países desarrollados que están en el anexo 1 del protocolo de Kioto, los países industrializados. Entonces, si yo, o sea, soy un país industrializado, por ejemplo, no sé, Gran Bretaña, Francia, y digo, bueno, voy a aplicar voy a usar un mecanismo de flexibilización, voy a usar la aplicación conjunta. Necesito un socio. Si soy Francia, le voy a decir, por ejemplo, a Holanda, como querés ser mi socio para hacer una aplicación conjunta del protocolo de Kioto. Y la idea es hacer una transferencia de tecnología, ¿sí? Entonces ahí, de un país emisor hacia un país receptor, se transfiere una tecnología de desarrollo limpio, digamos. Algo que permita reducir emisiones, o algo que resuelva la obtención de energía de manera alternativa, algo que me permita, por ejemplo, no sé, generar, digamos, el reciclado de residuos y generar menos quema de residuos. Pueden ser, o sea, de pequeña, mediana o gran escala, no importa. Lo importante es que la aplicación conjunta implica que se asocien 2 países del anexo 1, de los industrializados y desarrollados que contempla el protocolo de Kioto. Entonces también puede ser a través de, digamos, del efecto del desarrollo de sumideros, esto que decíamos, por ejemplo, en la implantación de bosques. O sea, es cómo coopero con otro país del anexo 1, con otro país desarrollado, para disminuir las emisiones en mi país o en el país con el cual estoy cooperando, ¿sí? O en ambos.
Esto también, de nuevo, tiene un producto de intercambio. Se intercambian unidades de reducción de emisiones, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, soy Francia, le coopero a Holanda y le planto 45.000 hectáreas de bosque, Holanda empieza a fijar dióxido de carbono. Yo, Francia, gano mis bonos, mis unidades de reducción, y eso me permite a mí gastarlos en emisiones, ¿sí? Ahora digo, bueno, o sea, este año no pude disminuir la reducción de gases de efecto invernadero, pero obtuve bonos porque hice una aplicación conjunta con Holanda. Entonces, como obtuve mis bonos, ahora puedo contaminar lo que estos bonos, ¿sí? A ver, voy al chat, porque veo que hay mucho movimiento por acá. A ver, a ver. Hacía 10 minutos que no miraba el chat y la verdad que tengo que subir, ¿eh? Sí. O sea, ahí Carlos hace una pregunta muy importante. ¿Quién controla todo esto? A mí también, la verdad que lo primero que me surge es la desconfianza. Esto, o sea, el órgano regulador del cumplimiento de todo esto son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen un organigrama, digamos, en cada uno de sus programas de Naciones Unidas, hay diferentes paneles de especialistas, políticos, diplomáticos, que se encargan, digamos, de encabezar el funcionamiento y el cumplimiento de estos protocolos. Entonces, por ejemplo, no sé, cada uno de estos mecanismos de flexibilización, por ejemplo, la aplicación conjunta tiene un panel que coordina qué país coopera con cuál, cómo lo van a hacer, cuáles son los proyectos. Hay, digamos, después vedores, inspectores, no sé el nombre. O sea, gente que trabaja para las Naciones Unidas y para los gobiernos de los países que están involucrados en la reducción de los gases de efecto invernadero. O sea, ¿quién lo controla? Las Naciones Unidas. Sí, totalmente. O sea, somos muchos en el mundo. O sea, somos muchos en el mundo. Yo no sé realmente si la respuesta es. Yo me pregunto, ¿no? Siempre me pregunté, o sea, la cantidad de habitantes actuales que somos en el planeta, si diéramos un giro en 180 grados en nuestra forma de relacionarnos con el consumo, con la producción de bienes, ¿resolvería igual el problema ambiental o no? O sea, no lo sé. O sea, porque a lo mejor, o sea, ¿el problema es que somos muchos o el problema es el sistema de producción que manejamos, estos muchos que somos? O sea, o son las dos cosas, ¿no? O sea, sí, eso es lo que dice Santi. Santi dice, estamos llegando a la cúspide de nuestra civilización, si no se hace algo en estos años venideros estamos fritos. Eso es real, y eso lo viene diciendo el panel intergubernamental. O sea, como que se viene una ventana de 30 a 40 años donde las acciones tienen que ser radicales, porque no hay vuelta atrás. O sea, este planeta tiene puntos de no retorno. O sea, hay momentos en las condiciones atmosféricas y de la biosfera y del planeta en general que no tienen retorno. O sea, no se puede revertir ya. Entonces, y no solo a veces no hay retorno, sino que entran en sistemas de retroalimentación positiva, que es como que una vez que llegue a ese punto, se acelera, porque todos los efectos contribuyen a que se acelere, digamos, esa degradación o ese conflicto o ese problema ambiental. Entonces, o sea, esa es una gravedad, digamos. O sea, no quiero sonar apocalíptico, pero es apocalíptica la situación.
Sí, los de la ONU también ponen bombas, sí. O sea, no voy a, digamos, a entrar en la crítica. Es esa concepción, digamos, la ONU la hacen los estados del mundo, y los estados del mundo, muchos, en gran parte, piensan que la forma de llevar la paz es tirando bombas. O sea, y hay premios Nobel que se les sigue dando por tirar bombas. O sea, nosotros no nos centra en la lógica, pero es la lógica del Estado, del orden mundial, digamos. Y la ONU responde a esa lógica de que yo puedo llevar la paz de un Estado o el bienestar de un pueblo cagándolo a bombas. O sea, esperemos el maldito sistema, el maldito sistema. Bien, creo que llegué al final del chat. Bueno, hermoso intercambio, chicos. O sea, me parece que cada aporte tiene su arista, o es válida, o tiene que ver, digamos, con lo que estamos discutiendo. Sí, sigo, tratemos de que termine con las diapositivas y abrimos el micrófono, así le podemos charlar esto. O sea, así tampoco tienen que estar chateando, no tengo que estar leyendo, digamos. Hay mucho para hablar, hablemoslo. Por ahí, o sea, no termino con toda la presentación hoy, así queda un bloque, digamos, para que podamos discutirlo bien. Y después terminamos con la presentación el viernes, antes de la discusión del paper. O sea, había pensado hoy, hago el PowerPoint hoy y el viernes lo discutimos todo. Avanzo con el PowerPoint ahora hasta donde se corte y el bloque que sigue lo usamos en debate. El otro mecanismo de flexibilización, o sea, la otra herramienta que da el protocolo de Kioto son los mecanismos de desarrollo limpio. Ahora, el mecanismo de desarrollo limpio funciona bajo la lógica de que el país desarrollado invierte en tecnología en otro país que está en vía de desarrollo, ¿sí? Entonces ahora no es entre países desarrollados del anexo 1, como lo planteaba la acción conjunta, sino que ahora es un mecanismo de desarrollo limpio. El país desarrollado pone capital, pone tecnología, pone, digamos, conocimiento en un país en vías de desarrollo. De nuevo, un país industrializado vuelca su tecnología en un país en vía de desarrollo y obtiene, digamos, créditos para reducir emisiones, ¿sí? El recorte de la contaminación derivado de esta inversión se documenta en un certificado de reducción de emisiones, ¿sí? Entonces, el país desarrollado ahora puede intercambiar ese crédito que obtuvo por un derecho de emisión. Es como, yo le di una mano a, no sé, Uganda, en África. Sigo siendo Francia. Como volqué tecnología francesa en Uganda, en África, la gente de África pudo resolver una problemática energética, ambiental, lo que sea, yo adquiero el derecho de liberar más gases. Porque como estoy ayudando en África, ahora en mi país puedo liberar gases. O sea, hay una serie de requisitos, o sea, son bastante obvios. O sea, los dos países que cooperan tienen que haber firmado el protocolo de Kioto y ratificado. Los dos tienen que participar de manera voluntaria, los dos tienen que aportar al proyecto, etcétera, etcétera. Esto no voy a entrar en mucho detalle porque es bastante obvio. El país inversor debe tener un inventario anual de emisiones, o sea, son como requisitos para que se pueda formalizar esa cooperación entre un país del anexo 1 desarrollado y un país en vías de desarrollo. Y por último, el tercer mecanismo de flexibilización es la venta de permisos de exceso de emisiones de dióxido de carbono. O sea, de nuevo, todo es un bien intercambiable, es un bono, un crédito, que como país industrializado gano o pierdo en función de lo que haga o deje de hacer respecto a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, permite a los países desarrollados comprar créditos de emisión de otro país que haya logrado reducir sus emisiones por debajo de los objetivos exigidos por Kioto. Si yo soy muy eficiente como país, por ejemplo, sigo siendo Francia, y alcancé, no sé, en el año
supongan que estamos en el año 2007, y reduje un 6% mis emisiones respecto del año 90, a mí me sobra un 1%, porque el protocolo me exigía el 5%. Entonces, ese 1% que yo gané, que lo hice mejor, que obtuve de eficiencia, se lo puedo vender, por ejemplo, a otro país, suponga, no sé, España, que España todavía no llega, está en el 4% y necesita un 1%. Y bueno, se lo vendo a España. Y España puede comprar, si tiene, digamos, bonos, créditos de emisión de dióxido de carbono, digamos. La verdad que suena como una truchada terrible. Malísimo, parece hecho por un argentino. Pura sanata, pura sanata. Sí, porque, o sea, si estás emitiendo menos, buenísimo, estás emitiendo menos. ¿Por qué le puedes vender a otro para que No, siga es emitiendo que, más? O sea, de no nuevo, entiendo la lógica. la necesidad de meter la lógica capitalista en esto. O sea, de decir, como bueno, todo tiene que ser un bien de intercambio. O sea, porque si no hay intercambio, no hay gancho. O sea, ¿cuál es mi beneficio? Todos tienen que beneficiarse económicamente de alguna manera, porque si no, no me cierra. O sea, nunca hubo una filosofía de, bueno, realmente el problema ambiental es muy serio, está hackeada nuestra sustentabilidad, las generaciones futuras no van a poder sobrevivir en este país, tenemos que asumir estos compromisos. No, la lógica siempre fue, Toda firma vamos a tiene asumir estos precio. compromisos y vamos a ver la forma de que esto nos permita mejorar la economía. O sea, ganar más plata, digamos. Perdón, ¿alguien habló? Toda firma tiene precio. Exacto, exacto. De nuevo, del comercio de este intercambio tiene esta serie de requisitos. Se habla de reglas de emisión clara y simple, que los bonos de emisión tienen que ser coherentes con el objetivo medioambiental a lograr. Bueno, es una serie, digamos, de requisitos, algunos muy obvios, otros incumplibles. Después miré en la presentación, o después también en el paper también va a estar eso explicado. Eso lleva, Pablo, digamos, una pregunta. sí. No lo sé realmente, pero es lo que analizo a partir de lo que estamos hablando. En caso de que un año les sobre cuota, digamos, para contaminar, por llamarlo de alguna manera, imagino que se les acumula para el año siguiente, así que si Francia en algún momento le vendió mucha tecnología a algún país, le sobró capacidad de contaminar, digamos, dentro de los límites del acuerdo, lo puede completar el año siguiente, ¿verdad? Sí, no sé, eso había que ver la letra chica del contrato. Aparte es como que hubo un lineamiento original que implicaba este gano, pierdo, o mi saldo positivo, saldo negativo. Todos arrancaron con saldo negativo, ¿no? Porque todos tenían que disminuir los gases de efecto invernadero. Sí, pero también tenían un tiempo para hacerlo. Exacto, y tenían plazos. Y luego después, año a año, hay ajustes de cuál es el precio de esos bonos. Este gráfico justamente muestra eso. En euros, por tonelada de dióxido de carbono fijado, cómo va cambiando el precio, digamos, para la Unión Europea. De 2010, 2015, No hasta era 2020. acumulativo. Entonces, como que hay ciclos, digamos, es como todo mercado cambiario, ¿no? O sea, el dólar, las acciones, el petróleo, los bonos de dióxido de carbono tienen digamos, este comportamiento en función de la oferta y la demanda, ¿sí? Esto pregúntenselo a la profe de economía, o sea, yo no quiero entrar en mucho detalle porque no sé, pero entra, digamos, en un mercado de intercambio y de bienes que están capitalizados, o sea, tienen un valor. Entonces también, de nuevo, el precio del bono de carbono sube o baja en función de la oferta y la demanda. Chicos, se nos cortan 2 segundos. Corto y volvemos a entrar. A ver.